Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. ¿Alguna vez te has preguntado qué le pasó a Caifás después de que crucificaron a Jesús? El sumo sacerdote que jugó un papel crucial en la condena de Cristo. ¿Habría sentido algún remordimiento? Había presenciado algo que le hizo cambiar de opinión. Lo que pocas personas saben es que existen registros históricos que revelan palabras sorprendentes atribuidas a Caifás antes de su muerte. Palabras que pueden cambiar completamente la forma en que entendemos esta historia. Hoy vamos a sumergirnos en este misterio, pero antes de revelar este sorprendente secreto, necesitamos entender quién era realmente Caifás y cuál fue su papel en los acontecimientos que llevaron a Jesús a la cruz. Caifás no era solo un líder religioso. Él era parte de un sistema mucho más grande, un esquema político y religioso que controlaba al pueblo judío bajo la supervisión del Imperio Romano. Él era el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén, la máxima autoridad entre los judíos en ese tiempo, y tenía algo que perder, mucho que perder. Ahora, imaginemos la situación. Jesús aparece en escena, predicando un mensaje de arrepentimiento, de transformación y, sobre todo, de un reino que no era de este mundo. Sus palabras y milagros conquistaron multitudes. La gente abandonó sus antiguas creencias para seguirlo, y para los líderes religiosos, esto era una amenaza mortal. Pero, ¿era Caifás plenamente consciente de lo que hacía? ¿Realmente creía que Jesús era un impostor? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 49 al 50, encontramos una de las declaraciones más intrigantes de Caifás. Él dice: «No sabéis nada. ¿No os dais cuenta de que es mejor que un hombre muera por el pueblo a que perezca toda la nación?» Estas palabras fueron pronunciadas después de que los fariseos se reunieron preocupados por la influencia de Jesús. Para ellos, si el pueblo comenzaba a seguirlo como el Mesías, los romanos podrían intervenir y destruir la nación. Pero mira la ironía. Caifás, sin darse cuenta, estaba profetizando algo mucho mayor de lo que imaginaba. Estaba pensando en una solución política, pero en realidad estaba señalando el sacrificio de Jesús como la redención de la humanidad. Ahora, presten mucha atención. ¿Qué pasó con Caifás después de la crucifixión de Jesús? ¿Se habría arrepentido? ¿Había presenciado algo que le hizo dudar de todo aquello en lo que creía? La respuesta a esto puede estar en un documento antiguo, poco conocido, llamado El Relato de Caifás. Un registro que contiene palabras impactantes, atribuidas al sumo sacerdote antes de su muerte. Pero antes de revelar este secreto, necesitamos entender las consecuencias de la condena de Jesús para Caifás y el Sanedrín. Porque lo que ocurrió después podría explicar por qué dijo esas sorprendentes palabras antes de morir. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación que viene a continuación es simplemente increíble. Después de la crucifixión de Jesús, algo le sucedió a Caifás y a los líderes religiosos. Si antes temían perder el control sobre el pueblo, ahora se enfrentaban a algo aún más aterrador:
La tumba de Jesús estaba vacía. La resurrección de Cristo fue un golpe devastador para el Sanedrín. So good, so good, so good. Easter deals starting at just $25 are at Nordstrom Rack stores now. And that means tons of fresh reasons to rack. They've got the best gifts. Because I always find something amazing. Save on Easter finds from Kate Spade New York, Calvin Klein, MAC Cosmetics, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it. Guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Los soldados que custodiaban la tumba informaron que había sucedido algo sobrenatural. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 12 al 13, describe cómo los líderes religiosos pagaron a los soldados para que difundieran la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús durante la noche. Pero Caifás realmente creía esto. La tradición cristiana y algunos registros históricos sugieren que después de la resurrección, algo comenzó a atormentar a Caifás. El hombre que había estado en el centro de la condena de Jesús ahora se encontraba rodeado de informes de milagros, conversiones masivas y un movimiento en rápido crecimiento que anunciaba que Jesús estaba vivo. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 5 al 7, nos muestra que Caifás y los demás sacerdotes estaban perplejos cuando vieron que Pedro y Juan, discípulos de Jesús, predicaban con valentía. Y lo peor para ellos, un hombre cojo de nacimiento había sido sanado en el nombre de Jesús delante de los ojos de todos. Caifás se encontraba ante un dilema. ¿Qué haría ahora que el nombre de Jesús seguía difundiéndose? Tenía dos opciones: admitir que cometió un terrible error al condenar a un hombre inocente o luchar para silenciar este movimiento y mantener su posición de poder. Pero algo dentro de él parecía no estar en paz. Entra en juego un intrigante documento conocido como el Relato de Caifás. Este manuscrito, encontrado en registros antiguos, presenta palabras supuestamente pronunciadas por Caifás en los últimos días de su vida. En él, el sumo sacerdote describe acontecimientos que lo perturbaron profundamente. Cuenta de visiones extrañas, noches de insomnio y, lo más impresionante, un encuentro sobrenatural que cambió su perspectiva sobre Jesús. El relato sugiere que Caifás vio algo que le hizo darse cuenta de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. ¿Pero qué vio exactamente? ¿Qué habría confesado antes de morir? La revelación que viene a continuación puede sacudir todo lo que alguna vez hayas escuchado sobre esta historia. Quédate conmigo, porque en el siguiente apartado profundizaremos en las impactantes palabras atribuidas a Caifás antes de morir. Imaginemos a Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús, atormentado por algo que no podía ignorar. Al principio trató de convencerse de que todo estaba bajo control y que los seguidores de Jesús pronto desaparecerían. Pero eso no sucedió. Por el contrario, el número de discípulos creció rápidamente. Las calles de Jerusalén se llenaron de testimonios de personas que decían haber visto a Jesús resucitado. Diariamente se reportaban milagros y el nombre de Cristo era proclamado con valentía. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 y 18, vemos que Caifás y los saduceos estaban furiosos y ordenaron el arresto de los apóstoles, pero sucedió algo extraordinario. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los liberó.
Esto fue un shock para el Sanedrín. ¿Cómo fue posible que, aun con toda su autoridad religiosa y política, no pudieran detener este movimiento? Y entonces, según relatos antiguos, Caifás comenzó a tener sueños inquietantes. Vio a Jesús en su gloria, rodeado de luz, y oyó una voz que decía: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Estos relatos sugieren que Caifás pasó sus últimos días atormentado por una sola pregunta: ¿y si estoy equivocado? ¿Y si Jesús es realmente el Mesías? Según algunas tradiciones, Caifás escribió un testimonio antes de morir, en el que describía el peso de la culpa que cargaba. Aunque no hay evidencia concluyente de que este manuscrito fuera escrito por él, el contenido es sorprendente. En uno de los pasajes que se le atribuyen, se dice que Caifás dijo algo impresionante: «Vi su luz. Era más que un hombre. Su voz todavía resuena en mis pensamientos. Lo condené, pero ahora sé que era inocente». ¿Podría ser que en los últimos momentos de su vida, Caifás se dio cuenta de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios? Si esto es cierto, significa que incluso el hombre que dirigió la condena de Jesús pudo haber reconocido su error y tal vez encontrado arrepentimiento antes de su muerte. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas personas hoy rechazan a Jesús sin conocerlo realmente? ¿Cuántos, como Caifás, ignoran las señales y tratan de silenciar la verdad? Pero espera, hay algo aún más impactante en las últimas palabras atribuidas a Caifás. En la siguiente sección revelaremos el momento final del sumo sacerdote y lo que pudo haber visto antes de partir de esta vida. No querrás perderte esta parte. En los últimos días de su vida, Caifás parecía un hombre consumido por el miedo y la culpa. Según relatos antiguos, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente y empezó a vivir recluido, evitando el contacto con otras personas. Pero lo que realmente le aterrorizaba no era una enfermedad física, era algo mucho peor. Lo atormentaban visiones y recuerdos de un juicio que él mismo había llevado a cabo. Recuerden, Caifás fue el responsable de organizar la condena de Jesús. Reunió al Sanedrín, presentó falsos testigos y presionó a Pilato para que decretara la muerte en la cruz. Pero ¿qué hubiera pasado si en sus últimos momentos se hubiera dado cuenta de la verdad? Según la tradición, Caifás pronunció unas palabras enigmáticas poco antes de morir. Él viene, veo su gloria, Él reina. ¿Qué vio? Caifás estaba teniendo una visión de Jesús glorificado. ¿Fue esto un presagio de juicio o una oportunidad final para el arrepentimiento? En varios pasajes de la Biblia vemos que Dios puede revelar su verdad incluso a aquellos que lo han rechazado. Un ejemplo de ello es el caso de Saulo de Tarso, quien persiguió a los cristianos, pero tuvo un encuentro directo con Cristo resucitado en el camino a Damasco. Y si Caifás hubiera vivido lo suficiente para presenciar la resurrección de Jesús y la propagación del Evangelio, ¿se habría arrepentido? Lo cierto es que, ante la grandeza de Cristo, nadie puede permanecer indiferente. Cada uno tendrá que elegir entre aceptar o rechazar la verdad. ¿Y tú? ¿Ya has tomado tu decisión? ¿Estás ignorando las señales que Dios ha colocado en tu camino? Pero antes de concluir esta historia, hay una última y sorprendente revelación sobre Caifás, algo que puede cambiar por completo la forma en que ves a este personaje. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación es simplemente increíble. Y ahora llegamos al punto más impresionante de esta historia. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you.
Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para escuchar la última revelación sobre Caifás? La historia nos muestra que Caifás desaparece de los registros poco después de la crucifixión de Jesús. No hay mención de él en los escritos de los apóstoles ni en los relatos de los primeros años de la Iglesia. Pero los documentos históricos sugieren algo sorprendente. Según algunos registros, Caifás fue depuesto como sumo sacerdote poco después de la resurrección de Jesús. Su caída fue tan rápida que parece haber sido el cumplimiento de una sentencia divina. Aquel que se levantó contra Cristo fue destituido de su posición de poder sin previo aviso. Pero hay un detalle aún más intrigante. Las tradiciones antiguas afirman que Caifás pasó sus últimos días consumido por el remordimiento. Algunos informes sugieren que se exilió en un lugar aislado, lejos de la vista del pueblo, atormentado por lo que había hecho. ¿Qué hubiera pasado si hubiera reconocido demasiado tarde que Jesús era realmente el Hijo de Dios? Muchos estudiosos especulan que sus últimas palabras, Él viene, veo su gloria, Él reina, podrían ser una confesión de que se dio cuenta, en los momentos finales de su vida, de que Él mismo había condenado al Mesías. Imagínense la desesperación de darse cuenta que persiguieron y condenaron a aquel que era el cumplimiento de toda profecía. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas personas, como Caifás, rechazan la verdad hasta que es demasiado tarde? La Biblia nos advierte sobre esto en muchos pasajes. En Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, está escrito: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, un día todos reconocerán quién es realmente Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿lo reconoceremos en la vida con la fe y el amor, o solo en el juicio final, cuando ya no haya tiempo para el arrepentimiento? Caifás tuvo su oportunidad y la desperdició. Pero todavía tienes el tuyo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, Jesús es Rey. Y si este mensaje te habló, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.